Vamos a ver los tipos de pruebas automatizadas en el desarrollo de software en general, no solo de JavaScript, sino en general, ¿vale? Los tipos de pruebas son los siguientes. En pantalla vemos la pirámide de los test. Esta pirámide se le atribuye originalmente a Mike Cohn y consiste en poder representar gráficamente unos tipos de pruebas. Tenemos ahorita tres tipos. En la base de la pirámide tenemos Unit Test, en medio Integration Test y hasta la cima End-to-End Test. ¿En qué consisten o por qué están así categorizados en una pirámide? La idea original es que en la base de la pirámide, hacia la cima de la pirámide, va a ser más rápido el desarrollo de las pruebas. En este caso, la idea es que los unit test son más rápidos que los integration test y los integration test son más rápidos que los end-to-end test. Asimismo, también el costo. El costo en la base de la pirámide va a ser menor, mientras que en la cima de la pirámide, end-to-end test, va a ser mayor el costo. ¿Qué tipo de costo? Costo de tiempo, costo de recursos. Son algunos ejemplos de costos. Entonces, los unit test van a ser menos costosos que los integration test y los integration test van a ser menos costosos que los end-to-end test. Esta es la idea original. Vamos a ver los tipos de pruebas. Particularmente vamos a ir viendo una a una en qué consisten. Por ejemplo, vamos a empezar con los unit test. En los unit test tenemos estas siglas de FIRST que nos dicen cómo debería ser un unit test. Y aquí he puesto un engrane. ¿Por qué he puesto este engrane? Podemos usar la analogía de un motor de un vehículo. Un motor, ¿cómo está hecho? ¿Cuál es la unidad primaria de ese motor? Posiblemente la unidad primaria de un motor son los engranes. Los engranes, digamos que es lo más pequeño o el elemento o la unidad más irreducible de un motor para que este motor funcione. Entonces nuestros unit test sería como si estuviéramos probando los engranes individuales. Y aquí tenemos las siglas, como te dije. ¿Cómo deberían ser los unit test? Deberían ser muy rápidos al momento de ejecutarlos. Esto es porque imagina si tú tienes un unit test que tarda 1 minuto en ejecutarse. Cada que tú hagas un cambio en tu código y ejecutes la prueba, tendrías que esperar 1 minuto y sería demasiado tiempo. El flujo de desarrollo sería muy lento también. Por eso deben ser muy rápidos. Menos de 1 segundo o 1 segundo a lo mejor. Independientes, tienen que ser los unit tests independientes unos de otros. Es decir, que el estado de un unit test no debe afectar al estado de otro unit test. Si tú tienes, por ejemplo, 10 unit tests, cada uno de estos unit tests deben ser independientes entre ellos. Y deberías poder ejecutar de manera en el orden que sea, sin que afecten su correcto funcionamiento. Deben ser replicables o repetibles también. Voy a ir un poco más rápido. Tienen que ser self-validating, tienen que tener los asserts. Por cada unit test debe tener. Lo recomendado es un único assert. Aunque esto no es escrito en tabla o en piedra, es una recomendación nada más que por cada unit test tengas un assert. Normalmente puedes tener más de un assert dependiendo de tu prueba. Y timely quiere decir que lo recomendado es que primero diseñas el test y luego la funcionalidad. Esta es una recomendación, tampoco es que tengas que hacerlo así, no está escrito en piedra y a veces no es posible porque a veces agregas test en código que ya recibes, código que ya existe y que no tiene pruebas y tú se las agregas. Digamos que depende de los casos, pero básicamente esas son las características en unit test y las recomendaciones. Vamos a ver los integration test. Aquí en la imagen vemos que hay varios engranes funcionando. Digamos que el integration test sería crear pruebas en las que vamos a validar que la interacción entre diferentes engranes de un motor van a funcionar adecuadamente. En este caso, en el desarrollo de software, cada engrane podría ser un módulo, una clase o funciones. Vamos a validar que el funcionamiento en conjunto de estos elementos es adecuado. Normalmente se utilizan los criterios de aceptación. Si usas una metodología ágil o tienes criterios de aceptación o requisitos de lo que debe hacer el sistema, normalmente aquí los puedes usar también para tus pruebas. Por ejemplo, que si das clic a un botón login y las credenciales son correctas, entonces debe redirigirte a tal página. Es un ejemplo. Estos integration tests también simulan de manera parcial cómo un usuario interactuaría con estos elementos. Por ejemplo, si tienes un input y un button y ese button te envía a otra página, normalmente podrías crear un test en el que llenes los datos del input, le des clic al botón y validar que te haya hecho el redirect a otra página. Eso pensando en un test en el frontend.
Y Dry es un principio de software que es Don't Repeat Yourself. Básicamente esto se aplica a todo en general. Y aquí también se aplica mucho porque hay muchos integration test que puedes tener el mismo flujo pero con diferentes escenarios. Entonces hay que tener una estrategia de no estarnos repitiendo bastante. Vamos a verlo más adelante conforme vayamos avanzando en este curso. Ahora, ¿por qué unit y integration test? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a ver este video de unos segundos para ilustrar por qué es importante. Aquí tenemos una puerta que tiene su seguro y funciona correctamente. Digamos que esa es la unidad, pero la puerta pues se abre de todos modos y digamos que son dos unidades separadas, el seguro y la puerta como tal. Entonces, de nada te sirve tener garantía de que las unidades funcionan bien si al momento de tenerlas integradas no funcionan como se espera. Es aquí donde los integration tests nos ayudan a validar precisamente que esa interacción funcione bien. Ahora bien, mientras que los unit tests no garantizan esa integración, cuando hay un error los unit tests son mejores para indicarnos en qué parte del código están los problemas, porque si un integration test falla, es más difícil saber exactamente en qué línea de código. Tienes que buscarlo un poco más, tienes que escarbar un poco más. Digamos que son pros y contras entre usar uno y otro. No es que tengas que elegir entre uno u otro, son solo pros y contras. Voy a darle siguiente. End-to-end test. Aquí tenemos un motor como tal. End-to-end test es probar todo el sistema como tal, lo más cercano a como lo haría una persona. Y aquí básicamente se prueba el comportamiento. En este caso, digamos, todo un flujo. Por ejemplo, un carrito de compras. Un carrito de compras podría tener 3 pasos. Eliges los productos, cantidad de productos, o los tienes ahí disponibles, qué productos son y qué cantidad, pones tus datos para pagar y el pago como tal. Digamos que son 3 pasos. Un end-to-end test validaría todo ese flujo. Y aquí está el motor porque ya es todo el sistema como tal. Estos son los principales tipos de test. Ahora bien, nosotros en este curso vamos a agregar una base que sería Static Analysis Code, que sería análisis estático de código. ¿Qué es esto? Normalmente en el desarrollo, en tu experiencia de desarrollando software, te has dado cuenta que hay muchos errores, o la mayoría de los errores al desarrollar son typos, es decir, error al momento de escribir en el código, o tipos de variables que si una función esperaba un dato de tipo entero y le pasas una cadena, entonces no funciona como esperas. Digamos que este tipo de detalles son la mayor parte de los errores que hay en el desarrollo de software, y con el análisis estático de código es más fácil de detectarlos incluso desde antes de correr el código. Vamos a utilizar herramientas de cómo hacer Static Analysis Code para mejorar la calidad y legibilidad del código, así como su formato también, su guía de estilo, cómo debe de ser, que si estás teniendo espacios, puntos y comas, etc. Todo ese tipo de cosas lo vamos a resolver con Static Analysis Code y vamos a complementar toda nuestra pirámide de test. Y aparte, también nosotros vamos a usar herramientas que desafíen la concepción original de la pirámide de test. Voy a regresar slides atrás. Vemos, por ejemplo, lo de los costos y los tiempos. Vamos a usar herramientas que nos permitan hacer que nuestros end-to-end test e integration test sean más rápidos o parecidos a como sería un unit test. Esto nos va a permitir, nos abre las puertas a crear pruebas más robustas, probar que nuestro código funciona como debe funcionar, sin tener los contras de que si es muy pesado el test, que si tarda mucho tiempo. Vamos a ir viendo las herramientas conforme vayamos avanzando en las pruebas de frontend y en las pruebas de backend. Entonces, esto sería todo por este video. Espero que te haya quedado claro. Si tienes dudas o preguntas, déjalas aquí abajo y con gusto, lo más pronto posible, estaré respondiendo. Te veo en el siguiente video.